Buen día, iglesia. Bueno, gracias a Dios, una nueva oportunidad tenemos para estudiar su palabra, escudriñar ese mensaje que Él tiene siempre para cada uno de nosotros, y cada día podemos entender cuáles son los propósitos, los planes de Dios para cada uno de nosotros, para el mundo y para el medio en que vivimos y nos movemos. Entonces, pues, gracias a Dios puedo nuevamente traer un nuevo mensaje y, y escudriñar la palabra, que es lo importante. Entonces, el título de ese mensaje tiene El trigo y la cizaña. Pues bueno, el trigo y la cizaña es una de las parábolas que el Señor Jesucristo nos dejó allí en Mateo 13, y pues son de mucha importancia. Y si nosotros queremos entender muchas cosas espirituales, queremos entender los planes y los propósitos que el Señor Jesucristo tenía o ha tenido siempre para con este mundo, con esta tierra, con cada uno de nosotros, pues debemos entender muy bien estas parábolas que vemos en Mateo 13, porque tienen allí escondidos secretos muy importantes para cada uno de nosotros. Y si empezamos a entender y a escudriñar estos mensajes, podemos entender realmente qué es lo que quiere Dios hablar y hacer con nosotros, y vivir de acuerdo a su palabra y hacerlo de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. Entonces, para empezar, pues quiero orar y quiero darle gracias a Dios por este momento, esta oportunidad que nos da nuevamente de traer este mensaje, de traer una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Entonces, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder traer un mensaje a través de las redes, Señor, para aquellas personas, Señor, que tal vez necesitan, Señor, de una voz tuya, un aliento tuyo, que necesitan entender muchas cosas que aún la humanidad no ha entendido, del por qué suceden las cosas y del para qué, Señor, tú nos has colocado en esta tierra, y los propósitos y planes tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que hoy me guíes, Señor, que me ilumines, que me des, Señor, las palabras necesarias para poder, Señor, entender, Señor, los propósitos que tú tienes en el plan soberano, poderlo explicar, enseñar de acuerdo a tu palabra y a tus propósitos. En el nombre de Jesús te pido dirección. Amén y amén. Pues bueno, gracias a Dios podemos tener la dirección de Él cuando nos pedimos la voluntad del Señor, pues Él la hace y la puede hacer en cada una de las personas que ahora estén escuchando, que ahora estén viendo este video. Pero lo importante es que usted entienda lo que es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le revele realmente lo que quiere hablar a su vida, y que asimismo pues también usted tome decisiones de seguir al Señor Jesucristo, de dejarlo entrar en su vida, en su corazón, y va a ver el cambio que va a haber en su vida, y los propósitos y planes que tiene Dios para con usted los va a entender. Entonces, pues todos hemos sabido y hemos a través de los tiempos escuchado que es una parábola, y una parábola pues es como una historia en la cual nosotros la contamos o contamos anécdotas, y que esas anécdotas van de acuerdo a hacer entender algo más grande, o una sabiduría que nos vaya dando para compararla con algo que estemos viviendo. Entonces, de esta manera que el Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos, a los apóstoles y a todas estas personas que lo escuchaban en estas grandes reuniones que Él tenía. Vemos que alrededor del mar se reunía mucha gente, donde quiera que Él iba, la gente lo rodeaba y era mucha la multitud que lo seguía. Pero Él sabía que no todo el mundo iba a entender lo que Él iba a hablar, porque eran historias, anécdotas, pero con un enfoque espiritual, y eso era lo que Él quería, el Señor, siempre darle a entender a las personas, que aquellos que realmente tuvieran un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón arrepentido, pues iba a entender realmente el mensaje del cual Él se iba a referir, o lo que Él les quisiera hablar. Si Él hablaba con campesinos, pues les hablaba de semillas, les hablaba de cosas que ellos pudieran entenderla, como que ellos pudieran asimilarla más rápido. Si estaba en la ciudad, o en la ciudad les mostraba los edificios, o les hacía comparaciones de reyes o de hombres que eran de pronto muy prominentes en aquella época, pero Él las comparaba también con el reino. Y de acuerdo a la ciudad, o de acuerdo al momento que estaba viviendo, o que las personas lo estaban rodeando, Él les hablaba de acuerdo a ese ambiente, para que pudieran entender el mensaje de que Él había traído. Entonces,
Para empezar, pues yo quiero ir allí precisamente a Mateo 13, nos habla de las parábolas, y en el versículo 24, 13-24, nos habla de una parábola en especial que se llama el del trigo y la cizaña. Entonces dice acá, y le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y le arranquemos? Les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también el trigo. Bueno, hasta aquí leí hasta el versículo 29, del 24 al 29. Podemos ver que nos empieza a explicar esta parábola de que había un sembrador y de que este sembrador sembró en un campo la semilla. Y pues todo campesino que de pronto lo estaba escuchando en algún momento, pues podía entender todo esto muy bien, claramente, de qué era lo que él se estaba refiriendo, de qué les estaba hablando. Pero acá cuando les empieza a hablar de que mientras que dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Yo creo que estos campesinos, ellos podían entender realmente qué era la cizaña o qué era esa hierba mala que crecía y que siempre ha crecido alrededor de los buenos frutos o de los árboles buenos. En este momento nos está hablando del trigo, pues cuando la cizaña empieza a crecer con el trigo y ya cuando tienen cierto tamaño, pues no se puede distinguir bien entre lo que es el trigo y la cizaña porque son muy parecidos. Entonces el Señor les está hablando acá de que vinieron entonces los siervos los de familia y le dijeron, Señor, pues mira, ha crecido la cizaña con el trigo, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero Él les dice, y yo creo que ellos se sorprenderían, no la van a arrancar porque si arrancan la cizaña pueden llegar a arrancar también el trigo. Y esto era como la forma de que el Señor les hablaba, les estaba haciendo entender espiritualmente grandes cosas que ellos no han entendido, no entendían en ese momento. Pero el Señor ya les había hablado de otra parábola más antes, que les hablaba de la tierra, de que hay 4 clases de tierra y de que la semilla, también un sembrador salió a sembrar una semilla y que esta semilla cayó en diferentes campos o de diferente tierra. Entonces decía que una cayó entre espinos, otra entre rocas, otra cayó al lado del camino y la otra cayó en una tierra fértil. Entonces, llevando este contexto, Él les empieza a hablar del trigo y la cizaña. Entonces, así como hay una semilla que se lanza, que es una semilla buena y que si cae en buena tierra pues va a dar un fruto, pues también hay una semilla que es mala y que la siembra el enemigo. Y aquí es donde empieza como a meterse realmente en lo bueno y lo malo. Entonces, si nosotros nos vamos a Génesis o recordamos allí Génesis, y quiero ir allí a Génesis capítulo 3, para que tomemos desde el principio, porque gracias a este libro Génesis podemos entender muchos principios de todo. Entonces, en el libro de Génesis nos habla precisamente del libro de los principios. Entonces vamos a ver allí en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 2, mire lo que la mujer le responde a la serpiente, le dice así, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí es donde empieza a mirar, o empezamos a mirar por qué el Señor había prohibido que tomaran precisamente del fruto de ese árbol. Recordemos de que los árboles también tienen, o se levantan o crecen por medio de una semilla. Y también los árboles cuando dan un fruto, pues dan una semilla de ese fruto. Entonces aquí dice que ese árbol tenía una semilla que era el bien y el mal. Y esta semilla era la que el Señor les había prohibido que prácticamente la probasen o que comiesen de él, porque era una semilla mala. Y aquí dentro de la misma semilla buena, pues iba una semilla mala. ¿Por qué? Porque iba de acuerdo a lo que el Señor había dicho, cargado de desobediencia. Ellos estaban desobedeciendo.
Entonces vemos que como el Señor ya sabía de antemano lo que les iba a pasar y se lo advierte, le dice, ciertamente moriréis. Pero uno habla, bueno, ¿qué muerte está hablando acá? Porque Adán y Eva comieron de este fruto, pero ellos apenas lo comieron no cayeron muertos. Ellos siguieron viviendo. Y de hecho, Satanás mismo fue el que influenció para que probaran, para que la mujer probara de este fruto. Entonces en el versículo 6 dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, del cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, acá es donde ya después de que se desobedece, empiezan a hacer su propia voluntad. Fijemos de que ellos empezaron a tomar decisiones por ellos mismos. Ya se quisieron hacer delantales, se quisieron cubrir, se vieron desnudos. Entonces empezó a haber como un cambio en sus vidas. Y uno diciéndolo o viéndolo así por encima, no puede verlo, pero tiene que profundizar en la palabra y ver qué cambio hubo allí. Porque dice más adelante, y si nos ponemos a leer todo este capítulo 3 de Génesis, nos dice que hasta los animales cambiaron su forma, se volvieron más fieros, crecieron espinos y cardos, y bueno, hubo una maldición sobre la tierra debido a Adán y a Eva. Y de allí hubo un cambio, pero si nosotros analizamos qué cambio hubo allí, fue un cambio genético. Entonces, este cambio fue el que hizo que los hombres se convirtieran en hombres malos, realmente llevarán esa maldad interna. Aunque cuando Dios crea a Adán y a Eva, o los crea, ellos no tenían maldad, ellos eran inocentes ante el pecado, pero al desobedecer empieza a abrir la puerta al pecado, empieza a abrir la puerta a Satanás, y Satanás empieza como a gobernarlos y empiezan prácticamente ellos a ejercer o a ser dominados por Satanás. Pero quiero que me refiramos precisamente en el versículo 5, dice acá, sino que sabe Dios, le dijo Satanás, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y precisamente eso fue lo que sucedió con ellos. Comieron, abrieron sus ojos, y ¿qué dice? Que prácticamente quedaron sabiendo el bien y el mal, pero hay algo importante, dice que seréis como Dios. Y eso es lo que prácticamente desde este inicio de capítulo 3 que nos muestra de que el hombre peca, de que el hombre cae en pecado y de que es obediente prácticamente a Satanás, desobediente a Dios, porque tomaron de ese fruto que les había prohibido. Entonces allí es donde empieza la desobediencia del hombre y ya empiezan a tener como un enfoque, y ese enfoque es ser como Dios, querer ser Dios. Y el hombre, a través de los siglos y estos casi 6.000 años que llevamos ya de historia humana, nos vemos o nos damos cuenta que los hombres siempre han querido uno imponerse encima del otro. Hemos tenido ya 2 guerras mundiales y vamos casi para la 3.ª guerra mundial. ¿Debido a qué? A que el hombre ha querido prácticamente dominar uno al otro, y países han querido dominar unos a otros y se han querido imponer porque quieren ser los reyes de la tierra, porque quieren ser los únicos que manden. Y hoy vemos que hay armas nucleares y armas muy sofisticadas, y el que tiene estas armas pues es el que va a dominar al otro, y eso simplemente es fruto de todo esto que había sucedido. Entonces aquí cuando voy a volver allí a Mateo 13, cuando el Señor le dice que el trigo y la cizaña, fijémonos de que allí habían 2 semillas precisamente en el Edén. Había la semilla buena, la semilla en la cual el Señor había sembrado sobre su creación, pero también había otra semilla que era la del trigo o la de la cizaña, que el enemigo había puesto o había sembrado. Y el enemigo empezó a sembrar eso en Adán y Eva. Empezó a sembrar, y de allí toda la creación prácticamente fue maldita. Toda la creación prácticamente se volvió mala. Entonces vemos que allí nacen 2 generaciones, o nacen 2 formas de ver, o 2 semillas que son las que están dando fruto, y hoy en día ya están dando fruto de lo que es el bien y el mal. El trigo y la cizaña representa el bien y el mal, y el bien puede estar metido dentro del mal. Entonces, el mal puede estar metido dentro del bien,
Y así mismo vemos cómo esta cizaña empieza a crecer, y así como el trigo no se distingue con la cizaña, hoy en día vemos muchas personas, vemos hombres, dice un dicho, caras vemos, corazones no sabemos, pero no sabemos su corazón realmente cómo están esos corazones. Entonces podemos ver que una persona puede ser muy buena, de muy buen carácter, pero dentro de sí mismo puede tener maldad, y todos nosotros tenemos maldad de cierta manera, pero la única para que esa maldad se vea revelada en nosotros es conociendo al Señor Jesucristo, es conociendo realmente y este libro y su palabra, porque este es el libro que nos da el consejo, que nos ayuda a revelarnos, a desnudarnos, así como un día Adán y Eva se vieron desnudos. ¿Por qué se vieron desnudos? Porque desobedecieron a Dios. Cuando nosotros acudimos a Dios, cuando realmente nos arrepentimos y acudimos a Dios por cualquier hecho que hayamos hecho, estamos desnudos ante Dios. No le podemos mentir a un Dios que lo sabe todo, a un Dios que lo puede todo, a un Dios soberano. Entonces aquí es donde el Señor empieza a enseñar que hay cizaña dentro del trigo. Entonces hay hombres muy malos dentro de este mundo que nosotros vemos, de pronto con la intención o nos muestran que tienen buenas intenciones para con nosotros, pero realmente cuando llegan al poder, cuando llegan realmente a tener el dominio de un gobierno de cierto territorio, pues es donde vemos que empiezan a salir de ellos la parte mala, la parte que quiere ambición, la que quiere mandar, que quiere gobernar y que quieren ser los reyes de verdaderamente el mundo entero. Entonces, simplemente por estas palabras nos podemos ver que realmente lo que el Señor enseñaba acá, y de hecho que más adelante lo explica, que dice que prácticamente la tierra donde se sembró esta semilla es el mundo. Nosotros vemos que el mundo de hoy en día está de mal en peor, y que cada vez que avanzan los años, los siglos, vamos viendo que el hombre se va volviendo más, digamos, descarado. No le importa demostrar su pecado, no le importa demostrar su autoridad o su autoritarismo y pasar por encima de cualquiera. Entonces, hoy en día vemos que tal vez la palabra de Dios, tal vez los mandamientos de Dios, que son los que nos desnudan ante Dios, hoy en día nadie los tiene en cuenta. Hoy todo el mundo pasa por encima del que quiere, hoy todo el mundo quiere satisfacer sus propias necesidades, no le importa a su prójimo, no le importa a su compañero o a sus hijos mismos. Entonces nos hemos vuelto una generación de corazón duro, de corazón que, como dice allí en Timoteo 3, 2 Timoteo 3, dice que hombres avaros, vanagloriosos, blasfemos, impíos, sin afecto natural, y esa es la generación que hoy en día estamos viendo. Entonces, fijemos qué tan importante era esta parábola del trigo y la cizaña que el Señor enseñaba, que solamente le estaba enseñando a los campesinos y les estaba hablando de una clase de semilla, y les estaba hablando también de la cizaña que crecía en el trigo. Entonces podemos ver que el sembrador siempre quiso sembrar una semilla para recoger una buena cosecha, un buen fruto, pero nunca pensó que en su campo iba a crecer también la cizaña. Nosotros podemos ver allí de pronto en una casa vacía, en un lote vacío, empiezan a crecer muchas malezas y muchas cosas que después, cuando toca limpiar o toca podar, toca quitar todas estas malezas y todas estas cosas que van saliendo, no se sabe de dónde, pero ahí están dentro de la tierra misma, están como si la tierra estuviera maldita, y empiezan a crecer raíces, empiezan a crecer muchas cosas, muchas espinas, cardos, como lo dice la palabra, y esta es la maldición que tiene prácticamente el mundo y la tierra. Entonces dice acá que el campo es el mundo, y nosotros sabemos que cuando el Señor crea la tierra, crea el mundo, cuando empieza a crear todo, Él lo hace con buenas intenciones. Acordémonos de que en ciertos versículos allí de Apocalipsis 1, donde nos nombra cómo el Señor va creando cada cosa, nos dice que al final de cada versículo nos dice de que vio Dios que era bueno, y todo lo que creó Dios era bueno. Cuando crea al hombre, cuando crea los animales, cuando crea las plantas, todo era bueno y todo tenía un propósito y un fin bueno, que era de alimentarnos, que era de vivir una vida terrenal pues muy digna o muy buena, de acuerdo a lo que había planeado el Señor. Pero cuando viene y desobedece el hombre y deja de entrar el mal en el mundo, pues aquí vemos que
empiezan los dolores, como decir, para cada uno de nosotros. Empiezan las enfermedades, empiezan todas estas cosas que el hombre hoy en día está viviendo a causa de que la tierra está maldita, de que este pecado ha hecho de que todo esto aumente y cada día vaya de mal en peor. Podemos ver hambre y escasez. ¿Ustedes creen que con un Dios que crea infinidad de árboles con diferentes, hay muchísimas cantidades de fruto? ¿Ustedes creen que Dios creó esta tierra con toda esa cantidad de frutos para que el hombre sufriera de hambre? Pues realmente ese no fue el propósito de Dios, porque si Él dio muchas plantas, muchas semillas, mucho alimento, nos podemos de esta tierra satisfacer de mucha clase de alimento. Vemos el pescado, vemos la carne, vemos las verduras, las frutas. Todo esto lo hizo el Señor para que el hombre nunca tuviera hambre, pero lamentablemente hoy sufrimos escasez, sufrimos hambre. ¿Ustedes creen que una creación como la que el Señor había creado era para que hubieran enfermedades, para que hubieran virus que hoy en día son muy mortales y ataquen y prácticamente destruyan al hombre por completo? Pues ese no fue el propósito de Dios, porque inclusive dentro de nuestro mismo sistema o cuerpo hay infinidad de defensas. Los glóbulos blancos son defensa de nuestra sangre, y pues lógico que si el Señor nos creó de esta manera era porque Él no quería que hubiesen enfermedades en nosotros, pero a causa de esta maldición la enfermedad entró. Esclavitud. ¿Ustedes creen que un hombre siendo libre, cuando lo deja o allí lo coloca en el huerto del Edén para que se multipliquen, dice que se multipliquen, que prácticamente sean mayordomos de este mundo, de esta tierra? ¿Ustedes creen que era para que el Señor quería para que unos hombres se gobernaran a otros, o unos prácticamente se subyugaran o se esclavizaran unos a otros? Ese no fue el propósito de Dios. Pero fíjese que a través de todo esto, de este pecado, el hombre ha sido esclavos o ha querido coger de esclavos unos a otros, y unos han querido imponerse por encima de otros. Inclusive los mismos hombres se han rebelado en contra de Dios, en contra de su creación, que aún así estamos destruyendo todos nuestros recursos naturales que tenemos para nuestro propio beneficio. Entonces, allí es donde podemos ver y entender que Dios no es el autor del mal, que si Dios sembró una semilla buena y de repente creció también un tipo de planta malo, fue porque el enemigo lo sembró. ¿Y por qué lo sembró? Porque dice acá que cuando vinieron los hombres, ¿cierto?, y vieron que la semilla, porque habían sembrado una semilla mala, pues esa la sembró fue el enemigo. Satanás fue el que sembró esa semilla en la humanidad. Esa semilla, desde allí que nos vemos de Génesis 3, empezó a sembrarla en el hombre, en Adán y Eva. Y hoy en día estamos viviendo las circunstancias de todo esto. Entonces, muchos filósofos, científicos, estudiosos, teólogos, personas de que de pronto diríamos nosotros, según la sabiduría humana, tienen mucho conocimiento, han estudiado, han indagado, han auscultado, inclusive dentro de la tierra, el mar, el espacio, y no han encontrado respuestas. ¿Por qué el hombre se comporta de esta manera? ¿O por qué, si tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos dio la vida, que nos dio toda esta tierra, por qué suceden estas cosas? Porque hay maldad, porque el Señor había podido seguramente o divinamente había podido acabar con el mal de una vez por todas. Pero entonces hay cosas que nosotros debemos entender primero para poder acusar de pronto a Dios, o para de pronto hablar de lo que Dios hace. Decimos, bueno, porque hay guerras, porque hay hambre, porque hay escasez, porque hay todas estas cosas, pero debemos de entender primero que hay un enemigo, y que ese enemigo fue el que se rebeló en contra de Dios, y ese fue Satanás. Entonces, ese es el enemigo del que nos habla acá, es el mismo Satanás, y que nos habla que sembró la semilla en el campo y creció la cizaña. Entonces voy a ir allá a un versículo que está en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está entre las profecías, y están todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre.
Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Cuando el Señor empieza diciéndoles que Él es el pan de vida, que Él es aquel que es necesario venir a Él y que nadie puede ir a Él si el Señor, si el Padre no se lo da, no se lo revela. Acordémonos de cuando Adán y Eva Él les reveló, les dijo que el día que comieran esa semilla ciertamente morirían, pero esta muerte iba a ser una muerte espiritual. Y para que tuviésemos una vida espiritual era necesario que el que es espiritual, que es el Señor Jesucristo, viniera a esta tierra. Entonces por eso dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces el Señor mismo vino a buscar, como dice en Lucas 19:10, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ante una humanidad perdida, ante una humanidad que tiene sembrada esa cizaña dentro de sí, pues tenía que el Señor mismo venir a morir, a tomar un cuerpo, a tomar un cuerpo de pecado, un cuerpo como el de nosotros, y poder llevar y arrastrar toda esa maldad, toda esa cizaña, toda esa semilla, llevarla nuevamente a tierra, hacerla morir. Dice que Él vino a morir por nosotros para darnos vida. Entonces, aquí es donde vemos que el enemigo es el diablo, es un calumniador, un hombre o es espiritual, un ser espiritual en el cual trata de engañarnos, pero el Señor vino a revelarnos y por eso nos dejó esta palabra para que no fuésemos engañados. Entonces dice que el engañador vendría a nosotros, pero Él vino a revelarnos a través del Padre, y aquí como vemos que el Padre fue el que nos trajo a Jesucristo, el que nos trajo a su Hijo, para que pudiésemos ser salvos. Cuando usted quiere y siente esa necesidad de un cambio en su vida, si usted está aburrido de esa vida que lleva, si usted ve que realmente no ha obedecido a Dios y necesita un arrepentimiento, pues puede acercarse hoy a Dios, puede darle la oportunidad a que Dios obre en su vida. Entonces dice acá que la persistencia del mal representa la actitud de todos estos seres malvados que un día se rebelaron contra Dios. Y hoy en día podemos nosotros ver que el mal existe porque realmente un ángel que servía allí a Dios fue el que previamente desobedeció a Dios, y por eso es que hoy tenemos la maldad sembrada en la tierra. Entonces el Señor nos advierte y le advirtió a Adán cuando lo puso en el Edén, le dijo que cuidara del huerto. ¿De quién lo iba a cuidar? Pues de aquel ser espiritual malo que venía a traer maldad, venía a traer cizaña a la tierra. Entonces allí en Juan 1:12, más atrasito, me quiero atrasar aquí, Juan 1:12, mire lo que el apóstol Juan dice acá en su palabra. Dice acá, bueno, desde el 11 lo voy a leer, Juan 1:11, dice 11 y 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice que el único que pudo haber sembrado en nosotros o engendrado es el Señor Jesucristo. Es el único que podía haber y pudimos ser engendrados en Él. ¿Por medio de qué? De la palabra y de su Espíritu. Es la única manera que podemos nosotros volver a ser recreados. Hoy en día la creación o la humanidad va derechito al infierno, al castigo eterno, porque ha sido desobediente, porque desde Adán hemos sido desobedientes. Pero así como nos habla esta parábola de la semilla y la cizaña, vemos a la humanidad completa con cizaña, pero también el Señor dijo que no arrancaran la cizaña, ¿cierto?, del trigo, porque podían arrancar la cizaña. Y esto nos habla de pronto de una persona que creemos que es creyente, creemos que tiene o reúne todos los requisitos para ser un cristiano, para ser un hijo de Dios, pero realmente no lo es porque no ha venido a arrepentirse, no ha venido a conocimiento del Señor. Y si nos dice que acá es necesario ser engendrado, ¿cierto? Dice que no es voluntad de carne ni de varón, o sea, toda la humanidad venimos y tenemos un Padre en carne y hueso, pero necesitamos nacer de nuevo, necesitamos un Padre celestial, necesitamos que haya un cambio en nosotros, un cambio espiritual, porque así como toda la humanidad cayó en desobediencia,
pues asimismo también podemos ser obedientes a través de Cristo. Entonces dice que todos los que le recibieron, y es necesario recibir a Cristo en nuestro corazón, es necesario recibir esa simiente, esa semilla en nosotros nuevamente, para que podamos ser nuevas criaturas, nueva masa, decía el Señor, masa sin pecado. Bueno, y esta es la invitación que le hago a usted que de pronto ha escuchado este mensaje, está escuchando este mensaje, de que si reconoce que es pecador, reconoce que le ha fallado al Señor, reconoce que de pronto muchas veces le han hablado del Evangelio, de arrepentirse de su pecado y de venir a Cristo y no lo ha hecho, pues que hoy puede tener esa oportunidad. Usted no sabe si mañana esté con vida, hoy tiene la oportunidad, dice que el día de salvación es hoy. Entonces Jesús vino precisamente a eso, a llevar nuestro pecado, prácticamente Él quiere que todo nuestro pecado sea puesto allí en la cruz del Calvario. Y como último versículo quiero ir allá a Isaías, capítulo 1, miren lo que nos dice Isaías 1, para que usted tenga en cuenta este versículo de lo que el Señor vino a hacer con cada uno de nosotros, y si usted quiere tener ese cambio en su vida, lo puede hacer. 1.18 dice acá, Isaías 1.18, y es una invitación que nos hace el Señor. Dice acá, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, no sé qué pecado haya cometido usted, no sé cómo haya andado en desobediencia en estos últimos años de su vida. No sé si usted tal vez es una mujer que ha vendido su cuerpo. No sé si usted es un hombre que le gusta de pronto violar niños, o no sé qué clase de pecado haya cometido y usted dice no creo que el Señor, o cuántas personas usted haya herido o matado. Entonces el Señor no le está preguntando qué pecados ha hecho, le está preguntando, ¿está arrepentido por esos pecados? ¿Quiere cambiar su vida? ¿Quiere cambiar esa manera de pensar, esa manera de vivir? Entonces, Él no nos pregunta el pecado, dice, si tu pecado fuere como la grana, ¿cierto? Dice acá, fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa en qué pecado haya estado usted, pues le importa a Dios, claro que sí, pero en ese momento el Señor quiere borrar todos sus pecados de su vida, quiere que venga un cambio en su vida. Entonces es necesario simplemente arrepentirse de ellos, querer un cambio y realmente reconocer que Él es Dios, que Él es Señor de toda la creación y que un día tendremos que dar cuentas, lo dice en la palabra, y un día tendremos que ir a juicio. Entonces usted dirá, no, de pronto a mí no me va a llegar, después de que me muera ya qué puedo hacer, pero acordémonos de que somos almas viviendo dentro de un cuerpo y el alma nunca muere, el alma es la que va a ir a juicio y va a ir a un castigo eterno. Entonces si usted quiere hoy recomponer su vida, reestructurar su vida, que Dios haga una obra grande en usted, solo Él es la oportunidad de que Él entre en usted. Entonces haga una oración simplemente arrepintiéndose, no sé si usted está sentado, arrodillado, como quiera, pero que lo haga de corazón y sintiendo la verdadera carga de su pecado en usted, y que usted quiere deshacerse de toda esa vida que hasta el día de hoy ha llevado. Entonces dígale simplemente al Señor así: amado Padre, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Muchas veces me han hablado de ti y yo te he rechazado, pero hoy abro mi corazón a ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, si usted le dio la oportunidad a Dios que entrara en su vida, pues le puedo decir que por la autoridad de la palabra, así como decía este versículo de primera de Juan 1, 11 y 12, dice que ahora usted es engendrado de Dios, que ahora usted es un hijo de Dios. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y ahora usted pudo, si lo hizo, ser un hijo de Dios, ahora es un hijo de Dios. Y ahora empieza una vida nueva. Entonces el Señor quiere hacerla en usted, una nueva vida nueva. Y voy a orar para darle gracias al Señor por su decisión y para que ahora en adelante Él sea su guía.
Él sea dándole o mostrándole el camino y que usted siga adelante fortalecido en el Señor. Entonces lea su palabra, órele al Señor. Ahí donde usted esté, usted puede levantar sus manos y viajar allí al trono de su gracia y recibir a Cristo como Señor y Salvador y permitirle que Él obre en su vida. En cada momento, cada decisión, en cada dificultad que tenga, Él lo va a hacer. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento, por la oportunidad que le diste a aquella persona, Señor, de que abriera su mente, su corazón a ti, Señor. Y que yo sé que si hizo esa oración sinceramente, ahora es un hijo de Dios y tú has empezado una obra en él. Gracias te doy por cada una de estas personas, gracias por cada uno de estos hombres, mujeres, niños, jóvenes. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en cada uno de ellos y de nosotros. También oro por aquellos que ya te conocen, que ya tienen un conocimiento de ti y que quieren hoy, Señor, ponerse a cuentas contigo nuevamente. Yo te oro por ellos, por cualquier tribulación, necesidad, enfermedad, Señor, que tengan. Padre, que se coloquen en cuentas contigo, Señor, para que puedan recibir todas las bendiciones que solo proceden y vienen de ti, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.